Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones, nos volvemos a encontrar una vez más aquí en nuestro tiempo de intimidad con Dios. Le habla su pastor, amigo, servidor, Nelson Chávez. Siempre será un privilegio de parte de nuestro Dios poder encontrarnos, poder tener un tiempo de reflexión, poder tener un tiempo de intimidad con la presencia, con la palabra de Dios. Espero que esté aprovechando al máximo estos tiempos íntimos que destinamos para reflexionar un poco, para tomar un aire en intimidad con la presencia de Dios. Hoy vamos a entrar a nuestro íntimo número 74. Si tiene el libro, váyase a la página 46 y ahí encontramos el íntimo número 74 que reflexionaremos hoy y a través del cual puedo asegurarle Dios va a traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Le recuerdo que puede escribirnos sus inquietudes al correo de subaparacristo@hotmail.com. Aparece en la pantalla al final de cada íntimo. Sus comentarios serán bienvenidos para nosotros y quiero felicitar a quienes tienen la disciplina de estar todos los días en diferentes horas, algunos en la madrugada, otros en la noche o en el transcurso del día. Unos nos ven y reproducen el íntimo en ITR Channel, pero otros lo hacen a través de la emisora que nos escuchan. Así que a todos, nos vean o nos escuchen, les declaramos las mejores palabras de bendición. Vamos a orar y consagramos a Dios este tiempo. Señor, gracias te damos por tu amor, tu favor, tu misericordia. Y gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti en este tiempo especial de intimidad con tu palabra, con tu presencia, para llegar a profundidades en el reino de Dios. Te pedimos que tu gracia se desate en este tiempo y que podamos experimentar el favor tuyo, mi Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén. El íntimo 74. Es mejor perder un placer que perder una buena conciencia. Esta frase que el Espíritu de Dios me permitió escribir habla mucho de lo fácil que es estar frente a una tentación, frente a la oportunidad de tener placer en algo. Placer de mentir, placer de engañar o quizás un placer de orden sexual. En diferentes áreas, nosotros podemos estar en cierto sentido con una tentación de querer experimentar un placer, porque a veces mentir y no ser descubierto produce un placer emocional de como decir lo hice y no me pillaron. Pero la reflexión de la frase cuando dice que es mejor perder un placer y no perder una buena conciencia, está hablando de que un placer desordenado, porque hay placeres, comer es un placer. Para mí, por ejemplo, este tiempo de intimidad es un deleite, es un placer espiritual en la presencia de Dios. Adorar a Dios para mí es placentero y aún hacer la voluntad de Dios, el salmista la definió como deleitarse, como tener un placer en cumplir la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir que todo placer que uno experimente es malo o es pecaminoso. Pero en este caso estamos hablando de perder la oportunidad, entre comillas, de experimentar un placer, quizás físico, quizás emocional, pero que finalmente ese placer nos puede llevar a perder una conciencia sana y una conciencia buena. El íntimo dice, los placeres de la vida y las tentaciones que nos rodean suelen ser agradables a primera vista. Tomar un momento suele ser fácil. Tomar un placer en un momento dado puede ser fácil. Pero recuperar la paz de la conciencia es lo que nos cuesta trabajo.
Nosotros tenemos un problema y es que casi nunca medimos las consecuencias de nuestros actos. El joven, la adolescente que les pareció placentero tener una relación sexual. De esa relación sexual vino un embarazo, a veces vienen abortos, a veces vienen expulsiones de la casa, a veces se tranca el año y la vida escolar, a veces hay que empezar un matrimonio a una edad que no se estaba preparado ni presupuestado para eso. Y bueno, infinidad de cosas que pueden caer sobre nosotros. Por la sencilla razón de que tomamos el placer en el momento y no medimos las consecuencias que ese placer o ese pecado podían acarrear sobre nosotros. Me gusta el siguiente párrafo cuando menciona el caso del hijo de Jacob. José se encontraba en una tierra ajena, Egipto, donde nadie le conocía, y un momento de placer llegó a su vida. Pero la fortaleza de su conciencia le guardó de no dañar su comunión con Dios. Creo que esta es una de las historias que cristianamente más hemos enseñado y más hemos predicado. Porque es interesante ver a Jacob, un joven, hermoso según la Biblia, y creo que más que hermoso físicamente, lo que a José lo hacía interesante, como dicen las mujeres, era el hecho de tener una gracia de Dios sobre su vida, sobre su cabeza. Y esa gracia de Dios lo hizo ser deseado por la esposa de su jefe, la esposa de Potifar. Y dice la Biblia que esta mujer quiso tomarlo, quiso seducirlo para que él se acostara con él y tuvieran relaciones sexuales. O sea, la mujer tenía un placer desordenado hacia José y quiso como transmitirle a José el placer que ella estaba experimentando. Sin embargo, aunque José estaba en una tierra que podía decir nadie me conoce o no conozco a nadie, en una tierra donde alguien podía decirle nadie se va a dar cuenta, o sea, es más, estaban solos en el palacio, o sea que José pudo haber dicho, bueno, vamos a tener esta relación, pero que el jefe no se dé cuenta, que nadie se entere. Pero lo interesante es que José tuvo una conciencia fuerte, de tal manera que él le dice a ella, Dios no me ha hecho nada malo a mí, ¿y cómo yo voy a hacer este gran mal? ¿Cómo yo voy a pecar? Porque me llama me llama mucho la actitud de José, que José entiende que la intención del pecado no solamente es producir un placer en nosotros, sino que a la vez es dañar la conciencia en cuanto a nuestra relación con Dios. En otras palabras, ¿de qué me sirve estar físicamente satisfecho con algo indebido que yo hago? ¿De qué me sirve tener como esa satisfacción física cuando mi conciencia, mi moral y mi relación con Dios se van a ver afectados? Yo creo que es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar a medir hasta dónde el placer físico o el placer de lo indebido que yo hago va a equilibrar la balanza en cuanto a las consecuencias de eso que yo estoy haciendo. Si nosotros midiéramos nuestros actos, por ejemplo, hay personas que por comer demasiado se intoxican y comer es un placer. Recuerdo en una ocasión, fuimos con mi familia a un hotel en Venezuela y fue un paseo de familia y en aquel restaurante había buffet y tú podías comer lo que te diera la gana. Pues nosotros llegamos como huérfanos recién adoptados y nos metimos a ese restaurante, comimos pollo, pescado, verduras, peces, mariscos. Nos tragamos medio restaurante. En la noche vomitábamos como locos, nos intoxicamos, tuvimos vómito, diarrea. Fue una cosa loca que al otro día que volvimos al restaurante solo queríamos tomar agüitas aromáticas y jugos. Esto nos pasó porque nosotros, por el placer de comer, no medimos las consecuencias de indigestarnos. Déjeme decirle esto. Todo placer en exceso y sobre todo placer desordenado
va a indigestar tu relación con Dios. Te va a producir diarrea espiritual, vómito espiritual. Porque el placer, dice la Biblia, que ese placer que produce el pecado suele ser dulce en nuestros labios. Qué rico estoy fornicando, sexo, qué rico estoy robando, qué rico estoy mintiendo. Pero dice la palabra de Dios que cuando eso baja al estómago, es decir, a nuestro espíritu, a nuestra alma, se convierte en una hiel que termina haciendo daño. José tuvo la madurez en su conciencia para medir el alcance de lo que hubiera sido su desobediencia. Usted nunca se ha sentado, todos sabemos que por él abstenerse, terminó siendo el segundo en el reino, terminó ayudando a su familia. Pero no sé si nos ponemos a pensar qué hubiera pasado si José hubiera cedido. Hubiera sido una catástrofe para Israel como para Egipto. Asimismo, debemos pensar y escuchar a nuestro corazón para saber hasta dónde vale la pena disfrutar de un placer momentáneo y perder una relación de comunión con Dios. Déjeme decirle esto que es importante. Caer es tan fácil. Tropezar y caer es lo más sencillo de la vida. Lo complicado es levantarse y restaurarse. Muchos en la vida hemos cometido errores y por la gracia y la misericordia de Dios pudimos volver a comenzar. Pero déjeme hablarle de muchos que yo conozco que un día cometieron un error y nunca en la vida pudieron levantarse. Por eso es mejor perder un placer que perder una buena conciencia. El versículo bíblico es Génesis 39:12 que dice, y ella, la mujer de Potifar, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas, huyó y salió. Eso es lo que tienes que hacer quizás en este día. Si estás enfrentándote a un proceso de tentación, si estás enfrentándote a un proceso de querer caer en un placer desordenado, esto es lo que tienes que hacer. Tomar tus cosas, huir, salir corriendo y no permitir que ese placer desordenado te dé alcance. Porque si te da alcance, va a dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el decreto que quiero hacer sobre tu vida. Decreto sobre tu mente que siempre tendrás el poder para decidir sobre toda tentación. Y decreto que nunca cambiarás una buena conciencia por un deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el íntimo de este tiempo, de este día. Gracias por enseñarnos, mi buen Dios. Gracias por poner en nosotros conciencia de los cambios que debemos hacer y de las actitudes que tenemos que cambiar. Hoy yo quiero orar por cada persona que me ve, que está ahí conectada, viéndome o escuchándome. Hoy yo quiero orar por esas personas que están luchando contra un deseo de su carne, de su mente. Y yo quiero pedir a Dios que haya una fortaleza en su conciencia para que ningún deseo momentáneo dañe su relación con Dios. Y yo declaro que una fortaleza de Dios viene sobre aquellos que están luchando y batallando para salir adelante en la manera sobrenatural como Dios suele hacerlo. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que aprovechemos al máximo. Si usted sabe de alguien que necesite el consejo de cada íntimo, escríbale, mándele el link del canal o el de la emisora e invítelo a que se siente a escuchar esta palabra de poder, de vida, que yo sé que va a influenciar las vidas para bien. Deseo que sigas pasando un resto de tiempo sobrenatural en la presencia de Dios y te bendigo en este resto de tiempo. Chao.